El esplendor de la cultura andalusí. El Califato de Córdoba. Con un siglo de existencia, el Califato omeya supuso la etapa más brillante de la historia hispano-musulmana, que rivalizó en poder con los mayores imperios de su tiempo. ¿Qué fue el Califato de Córdoba? El Califato de Córdoba fue uno de los estados andalusíes que se dieron durante el periodo de ocupación musulmana de la península ibérica, abarcando entre el año 929 y el 1031. Comienza en el año 929, cuando el emir de Córdoba Abderramán III se autoproclama y asume también el título de Califa de Córdoba, lo que implica toda una serie de consecuencias políticas e ideológicas, ya que hace saber al mundo que se está desvinculando totalmente del Califato de Bagdad. Esto es importante si tenemos en cuenta que los emiratos eran solo independientes en la práctica, puesto que en teoría no podía haber más que un califato, un único califato, el de Bagdad. De esta forma, ahora el nuevo califa afirmaba que nadie tenía autoridad superior a la de él, y que el reino musulmán de España era totalmente independiente a los devaneos histórico-políticos de Bagdad. A pesar de que entra en crisis desde 1008 por el inicio de una guerra civil, el califato independiente de Córdoba va a llegar hasta el año 1031, fecha en la que el último califa, Hisham III, es derrocado y se instauran los reinos de taifas. Esta horquilla temporal de un siglo de duración se caracteriza por ser un periodo de fortalecimiento de la autoridad y poder del Estado, por una fuerte militarización del Estado, y por una prosperidad económica y cultural generalizada. La prosperidad del Califato de Córdoba. Este siglo de prosperidad económica, que sirve asimismo de recuperación de la debilidad económica que las luchas internas de poder del siglo anterior había ocasionado, se debe principalmente a dos tipos de factores, un factor externo y otro interno. Por un lado, se debe al éxito de las campañas militares que el Estado musulmán establecido en la península ibérica había llevado a cabo en el norte de África. Por otro lado, se debe al fortalecimiento del Estado del que estamos hablando, lo que permitió garantizar la correcta recaudación de los impuestos y la mejora económica. Hay que destacar que uno de los factores clave que garantizó esta vuelta al orden social y la estabilidad fue la contratación y concentración masiva de mercenarios, los cuales hacían segura la vida en la calle. A nivel social, este periodo se caracteriza por una gran diversificación social de los oficios de los musulmanes. El grupo de los funcionarios y los comerciantes se vio aumentado, mientras que se produce una progresiva sustitución de la nobleza de servicio por la nobleza de sangre. En cuanto a los rasgos que definen el periodo gobernante del primer califa, Abderramán III, hay que diferenciar varias etapas. La primera abarcaría desde su ascenso al poder como emir, en el año 912, hasta su autoproclamación como califa, en el año 929. A partir del año 912, Abderramán III fue extendiendo su poder desde el centro del Emirato de Córdoba hasta las periferias, dominando por el camino las ciudades de Córdoba y Sevilla, y limitando también la amenaza que le suponía el guerrillero andalusí Umar ben Hafsun, que pocos años antes había iniciado un movimiento de rebeldía para derrocar al Emirato de Córdoba. También llevó a cabo campañas militares en el interior de la península ibérica, contra los leoneses y los navarros, y en África, para asegurar la frontera sur del Emirato. Desde el año 930, y hasta el año de su muerte en 961, encontramos uno de los periodos de mayor apogeo cultural, económico y político de la historia de la ocupación musulmana de la península ibérica. Hay que destacar la labor cultural de este califa, que amplió la mezquita de Córdoba, creó hasta 70 bibliotecas por todo su dominio político, y compitió en esplendor económico y cultural con grandes ciudades de la época, como Constantinopla. Sobre todo, el califato cordobés dejó dos obras cumbres de la arquitectura islámica, la mezquita de Córdoba, que gracias a sus ampliaciones en el siglo X alcanzó celebridad en todo el orbe musulmán, y la ciudad-palacio de Medina Azahara, construida por orden de Abderramán III a unos kilómetros de Córdoba, verdadero prodigio de refinamiento artístico. El califato omeya fue la formación política más potente desde el Imperio Romano.
el Versalles de la Edad Media que se construyó a 8 kilómetros de Córdoba. El origen esclavo y cristiano que ocultaron los grandes califas de Córdoba durante la Reconquista. Un gran califa. La historia de Abderramán III. Vamos a escucharla. Este personaje histórico fue el último emir independiente, 912 a 929, y el primer califa andalusí, 929 a 961, responsable de la constitución del Califato de Córdoba. Bajo su mandato, Al-Ándalus alcanzó su máximo esplendor a nivel territorial y cultural, especialmente con la construcción de la ciudad palatina de Medina Azahara, declarada Patrimonio de la Humanidad en 2018. Pese a pertenecer a una dinastía de origen árabe, Abderramán III no compartía los rasgos de sus descendientes, pues era un hombre de tez blanca y ojos azules. El motivo de esta peculiaridad es que su madre era una esclava concubina de origen cristiano y su abuela paterna era Oneca, hija del pamplonés Fortún Garcés, quien se había casado con un familiar de la dinastía omeya. De esta manera, el califa también contaba con unos orígenes vascones. Cuando heredó el título emiral, en el año 912, se encontró un Al-Ándalus muy heterogéneo y al borde de la ruina. Sin embargo, en pocos años lo convirtió en uno de los estados más poderosos de Occidente. Sus dominios llegarían a expandirse a ambos lados del estrecho de Gibraltar. Abderramán III consiguió el poder con tan solo 19 años y sin ninguna experiencia militar. Fue nombrado emir por su abuelo Abdallah y su sucesión vino a romper la práctica hereditaria de padres a hijos que los omeya respaldaban desde sus inicios en la península. La razón de todo ello parece residir en el paralelismo que el emir estableció entre su nieto y Abderramán I, fundador de la dinastía en Al-Ándalus, para transmitir que el nuevo Abderramán III refundaría la dinastía omeya y aseguraría su supervivencia frente a la amenazadora situación por la que estaba pasando. La reunificación de Al-Ándalus. Cuando el joven Abderramán III subió al trono, el territorio andalusí se encontraba considerablemente reducido por las rebeliones árabes, muladíes y bereberes que habían logrado hacerse con el control de amplias zonas. Esta situación representaba una seria amenaza política, militar y religiosa para el emirato, sobre todo con la presión del califato fatimí en el norte de África. De esta manera, la primera medida que tomó como emir fue recuperar el terreno perdido en Al-Ándalus. Las primeras campañas fueron todo un éxito, al consagrar la victoria definitiva del poder cordobés sobre las zonas rebeldes que habían marcado la inestabilidad del emirato en los últimos decenios. Se recuperó el control de Málaga, Granada, Priego, Jaén, Pechina, Almería, Valencia, Tudimir o Niebla. Esto le permitió, además, conquistar numerosas fortalezas y nombrar gobernadores que le fuesen leales para atestiguar su sumisión al poder de Córdoba. Más complicado fue hacerse con el foco de rebelión de Bobastro, que se resistía a caer bajo el poder de los omeya. Esta zona había sido la fortaleza del poder muladí desde el año 880, cuando Omar ben Hafsun estableció sus dominios y se sublevó contra el emirato cordobés. Finalmente, tras sucesivas campañas, Abderramán III consiguió derribar la amenaza muladí en enero de 928. Al mismo tiempo que se ocupaba de los asuntos internos, Abderramán III se vio obligado a ponerse al mando del ejército para recuperar las plazas perdidas por los reinos cristianos de León y de Pamplona, los cuales se habían aprovechado de la inestabilidad inicial del emirato. La consolidación del califato. Con buena parte de Al-Ándalus sometido, y tras las exitosas victorias hechas a los cristianos, Abderramán III dio un paso más, a fin de consolidar su posición. El emir se proclamó príncipe de los creyentes, y adoptó el título califal de Al-Nasir li-Din-Allah, el que trae la victoria a la religión de Dios. Hasta ese momento, los emires omeyas no se habían atrevido a denominarse como sus antepasados de Damasco.
Si Abderramán III lo hizo fue porque logró el control de la mayor parte del territorio andalusí, que era un triunfo similar al logrado por su antepasado Abderramán I. Pero, sobre todo, se trató de un movimiento defensivo ante el peligro fatimí del norte de África y una forma de asentar una autoridad todavía cuestionada por muchos del interior. A partir de entonces trataría de centralizar su poder en todos los focos peninsulares de Al-Ándalus para evitar una nueva inestabilidad. Su proclamación como califa no caló entre los rebeldes, aún más recelosos por la intensificación del poder central de Córdoba. Sin embargo, la proclamación del califato no impresionó demasiado a los rebeldes, ya que ese mismo año hubo de emprender una nueva ofensiva contra la Marca Inferior, zona administrativa y militar del oeste de Al-Ándalus que ocupaba la actual comunidad de Extremadura y parte de Portugal. Por suerte, consiguió extenderse durante los siguientes 2 años por la parte occidental de Al-Ándalus, tras las conquistas de Mérida, Santarém, Beja y Badajoz. Hacia el año 930 logró la presencia de gobernadores omeya en Calatrava, Madrid y Talavera. Al final consiguió la rendición de Toledo en 932, pese al largo y duro asedio de la ciudad. A continuación, Abderramán III se concentró en la frontera superior, zona al nordeste de Al-Ándalus, en el Valle del Ebro. No obstante, la suerte volvía a correr en su contra. Al parecer, su proclamación como califa seguía sin calar entre los sublevados, aún más recelosos por la intensificación del poder central de Córdoba. De esta manera, los árabes tuibíes de Zaragoza se rebelaron al mostrarse cada vez más independientes del califato, especialmente cuando Abderramán III les pidió participar en la campaña de Osma contra los cristianos, en 934, y se negaron en rotundo. Para controlar este desastre, el califa dirigió una campaña contra Zaragoza, poniendo bajo asedio la ciudad, que cayó tras 8 duros meses, el 21 de noviembre de 937. De aquí surge el castillo de Cadrete, que en su momento fue una fortaleza que el califa ordenó construir en las afueras de la urbe para acabar con la revuelta tuibie.